¿Cómo están? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a una nueva teleentrevista acá en TVU y sus redes sociales. Hoy vamos a conversar con Miquel Capetillo, presidente del sindicato de Asmar, el astillero de Asmar en la comuna de Talcahuano. Miquel, ¿cómo le va? Gracias por conversar con nosotros. Muy bien, buenas noches o buenas tardes, Francisco. Miquel, sabemos que viene saliendo de una importante reunión, me imagino, donde tocaron, entre otros temas, cómo se está manejando la pandemia al interior del astillero. ¿Qué nos puede contar? Bueno, efectivamente, recién tuvimos en reunión de crisis. Contarte que desde que partió esto, se conformó un comité de crisis aquí en el astillero, conformado que lo convocó la administración, la empresa, y convocó a los presidentes de los sindicatos, más presidente del comité paritario. Y día a día, digamos, íbamos viendo la evolución de cómo se había generado o cómo se va desarrollando esto en el país, en la región, en la comuna y obviamente al interior del astillero. ¿Cuál es la situación actual? Sabemos que el fin de semana pasado se informó del contagio de un colaborador del taller mecánico que habría tenido contacto con personas que estaban en la fragata Lynch. Ese es uno de otros casos. ¿Cuál es la situación actual del coronavirus en Asmar, según la información que ustedes manejan? Sí. Bueno, como te decía, desde el inicio, como comité de crisis empezamos a tomar algunas medidas. Las primeras medidas que se adoptaron fue, y la que está instruyendo el Ministerio de Salud, era mantener a las personas mayores de 60 años en su domicilio, a los grupos de riesgo, a la mujer embarazada y paralelamente a eso nosotros también tomamos la decisión de mantener a las madres con hijos menores de 5 años y también a las que tuvieran hijos entre 5 y 14 años en media jornada, tomando en cuenta que los colegios están cerrados y ahí se genera un problema de doble presencia que la comité de crisis lo abordó de esa forma. ¿Cuántos Y trabajadores están en afectados actualmente por el COVID? en este momento tenemos un trabajador que Solamente está, uno. efectivamente hay dos, uno que está saliendo y Ya. este compañero que es compañero de mi área de trabajo, que El del taller fue, mecánico. Él, sí, del ¿cierto? taller mecánico, sí, yo soy Ya. mecánico. Él se contagió, digamos, fue contacto estrecho en la Lynch, sintió síntomas, se hizo el COVID y salió positivo. En la planta empezaron, al principio, cuando parte todo esto, nosotros, que eran pocos casos, pero era más que nada el temor que había generalizado al contagio masivo, ¿ya? Cualquier trabajador que decía que había tenido contacto con alguien, contacto estrecho o subcontacto con alguien positivo, nosotros lo dejamos afuera de la planta. Ya. Y frente a alguna persona que nos pasó, que en un taller determinado que sintió algunos síntomas, habiendo sido, dicho él, haber sido contacto estrecho y haberse hecho el examen, mandamos al taller completo para la casa, para evitar Sí. el contagio. En el caso del taller de armamento, que fue nuestro primeros casos de contagiado, que fue en una área específica, se determinó por la Seremi de Salud los contactos estrechos, pero se mandó también al departamento completo, estamos hablando de 240 personas más o menos, a su domicilio a hacer cuarentena por 14 días. Y junto con eso, tomando el tema de separar el astillero hoy día lo tenemos separado en dos grupos, ¿ya? Un grupo entra a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y el otro grupo entra desde las 2, perdón, el primer grupo es desde las 8 hasta las
efectivamente hasta las 2. Y el otro grupo entra a las 3 hasta las 23:30, habiendo una separación de 1 hora. Eso es Muy para bien. evitar Miquel, los contagios masivos. la Armada en general, ¿cómo ha respondido a la emergencia? ¿Tienen alguna queja ustedes? ¿Creen que la coordinación de la cual tú me comentabas al inicio ha dado resultado? ¿Qué opinión te merece la respuesta de la Armada? Yo creo que el trabajo que hemos ido haciendo efectivamente ha dado resultados, porque lo positivo que hemos tenido al interior del astillero no se ha generado mayores cantidades. O sea, estamos hablando de lugares de trabajo donde hay 250 trabajadores que lo tenemos dividido y todo, pero que tenemos espacios donde nos juntamos. O sea, con los trabajadores de armamento, con los trabajadores que salió después del taller 11, después de otro taller, podíamos tener el taller totalmente hoy día con muchos casos. Y no es así. Ahora, el problema lo tenemos también con lo errático que es el Ministerio de Salud para ir sacando sus dictámenes. Porque nos dice una cosa, tomamos unas medidas, después nos dicen otra, y que nos dejan súper complicados para también demostrar a los trabajadores que son las mejores medidas que estamos tomando. Y como sindicato tampoco tenemos herramientas para poder exigir aplicaciones de la ley, tanto a los buques o al interior de la planta, cuando el Ministerio de Salud y la Seremi de Salud es súper restrictivo para sus medidas. Contestando a la pregunta que tú me dices, el tema de los buques han ido tomando medidas, pero también nos encontramos que al interior de los buques hay personal que no usa su elemento de protección personal, mascarilla, por ejemplo. A partir de ahora, ¿Marinos, de lo que pasó en la Lynch, se ha puesto más riguroso. marinos Dígase o paso, trabajadores? ¿ah? ¿Marinos o trabajadores? Marino, Ya. marino que no ocupan. Bueno, también tenemos compañeros de trabajo que le cuesta hacerle entender que tenemos que usarla permanentemente, pero cada vez más hay más conciencia que tenemos que cuidarnos nosotros. Es la única forma de parar esto. Miquel, en el caso de la fragata Lynch, ¿qué pasó ahí desde tu punto de vista? Mira, yo acá me voy a referir un poco al astillero. Yo siento que al interior del astillero estamos bastante seguros de no contaminarnos. El problema es cómo traemos el virus de afuera. Y ese es el control que no se tiene. Cuando yo me voy de la planta y cuando yo vuelvo a la planta. ¿Ya? Entonces, en la Lynch yo no sé qué pasó y cómo llegaron esos contagiados ahí. ¿Ya? Pero sí sé las medidas que se tomaron para el resguardo de todo. Nosotros Esa, tenemos en estos momentos detenidos los trabajos en la Lynch mientras se hace todo el tema de sanitización y todo eso que generalmente lo hacemos en el astillero. ¿Esa fragata estaba ahí? ¿Estaba siendo reparada? Sí, puntualmente estamos, obviamente no te puedo decir los trabajos que estamos haciendo porque eso es seguridad, No, pero no, estamos pero haciendo, estaba ahí, en la base sí, naval. está en su periodo de reparaciones y estamos haciendo un trabajo puntual, que habituamos a hacer, ¿verdad? Y ahí es que se da la alarma, la fragata comunica al astillero que tienen 3 personas contagiadas. ¿No? Y en un buque donde hay una dotación, donde entramos nosotros a trabajar, hay relaciones y interrelación. Claro. Entonces, ahí el buque, junto con ANMAR, se vio qué personas, dónde estaban trabajando las personas para hacer esta trazabilidad. ¿No? Y Ya, y fue en esto, en esa fragata se vieron marineros sin su mascarilla. mira, no te podría decir eso si Ya, tú acaso dices porque en en- general. Ya, sí, no en perfecto. forma puntual, en forma que todavía no tenemos. Mira, imagínate lo que significa estar todo el día con una mascarilla, que te estás ahogando, ¿verdad? Obvio.
y más encima haciendo el trabajo, entonces cuesta mucho de repente que se va a hablar por teléfono, que se le olvide, entonces no puedo hacer que haya sido una práctica generalizada en el buque de no usar mascarilla. Sí, hay que ir recordándole que a veces uno se encuentra que están ahí y le dice, por favor, acá es obligatorio el uso de mascarilla y eso. ¿Cuántos trabajadores pertenecen al sindicato? Nosotros acá tenemos 3 sindicatos. ¿Ya? ¿Ya? Al sindicato de nosotros son más o menos alrededor de 600 trabajadores. Bien. ¿Hay preocupación en la familia de los trabajadores de ANMAR? ¿Cómo han manejado esto con sus hijos, sus esposas al llegar a la casa? Me imagino que ven los noticieros y está ese temor. Por ejemplo, Talcahuano está entre las 3, 4 comunas con más casos actualmente. Obviamente que hay preocupaciones, hay que una carga psicológica enorme. ¿Y por qué? Porque tenemos que, a ver, primero hay que entender que este astillero es una empresa autónoma del Estado, por cuanto el Estado no hay presupuesto del Estado para el astillero. El astillero se mantiene con los trabajos que nosotros realizamos para poder mantener nuestro sueldo y nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces, ahí está la preocupación que cuánto tiempo podemos aguantar con la, porque ya no tenemos clientes civiles, tenemos solamente la Armada. ¿Ya? Entonces, está la preocupación de ir haciendo los trabajos, está la exigencia de parte del gobierno que tenemos que ir cumpliendo, porque no nos pasa la plata porque sí, sino porque vamos cumpliendo los trabajos. ¿Ya? Y con esta modalidad del gobierno que hay que seguir volviendo a la realidad, donde la preocupación no está en la salud de las personas y donde generar un subsidio real para que las personas efectivamente se puedan quedar en la casa, me preocupa de mantener mi fuente laboral. Es una preocupación psicológica que hay fuerte. Segundo, es que no sabemos cómo yo me podría contagiar o no. Toqué, no toqué, me encontré con alguien, no me encontré con alguien. Entonces, obviamente hay preocupación y también hay preocupación de decir, oye, yo estuve, cuando fue el caso de la Lynx, todas las personas que trabajaron en la Lynx de ANMAR querían que los mandaran en cuarentena por 15 días. Querían tomarse los exámenes, que nos decían, oye, deberían tomarnos los exámenes porque yo estoy con mi familia, estoy con niños chicos, estoy... Todo eso. Y la respuesta de la Seremi, ¿qué es? La Seremi dice, no, los exámenes se le hacen solamente a los que tienen síntomas. Se determina quién es contacto estrecho, los que tuvieron una persona con síntomas 2 días antes. O sea, en 2 días nomás se desarrolla el virus y yo pude haber contagiado. Si yo tuve 3 días antes, para la Seremi, esa persona no puede contagiarse. Y después me dice que tengo que dar 14 días. Entonces, en este caso de nosotros, cuando es interior, es accidente laboral por cuanto se encarga la mutual. Y la mutual también es un trámite para que paguen los sueldos, ¿ya? Y la vez pasada nos dio una fecha, nosotros estamos con el ICT, nos puso una fecha que le iban a pagar a los trabajadores, después era otra fecha y después era una tercera fecha. Cuando los trabajadores están solicitando cuándo les van a hacer pago. Segundo, ¿qué dice la Seremi? Estos trabajadores que tuvieron el contacto estrecho, que hay presuntamente pueden estar contaminados e inclusive pueden ser asintomáticos, pasados los 14 días, si no han presentado síntomas, entran a trabajar y no se le hace la PCR. Cuando debiera ser obligación de la mutual certificarnos a nosotros que estos trabajadores efectivamente no tuvieron enfermos. Y no solamente cumpliendo el plazo, entren nomás a trabajar. Entonces, todas estas preocupaciones se traducen en la gente y se traducen hacia nosotros, donde tenemos que estar discutiendo con la Seremi, están viendo las políticas de gobierno, están viendo para mantener nuestra fuente laboral. Sí, lo que pasa es que lamentablemente la estrategia es centralista, lo han dicho los funcionarios de la salud, otros actores sociales, usted, de que no existe el margen para que las autoridades de la región y de las regiones en Chile tomen decisiones viendo la realidad local. Lamentablemente tienen que ceñirse a lo que viene desde Santiago.
y evidentemente eso para muchos es un error. ¿Usted apoyaría el que Talcahuano y el Gran Concepción en general, que son 4 o 5 comunas, tengan una cuarentena? Que también hay problemas, porque uno A ver, podría decir, nosotros estamos de acuerdo que entren en cuarentena. Cuando entró Hualpén, cuando entró San Pedro en San Pedro. cuarentena, el astillero mantuvo los sueldos de los trabajadores, le siguió pagando estando en cuarentena. ¿Ya? Si entra el Gran Concepción, Talcahuano y todo en cuarentena, o sea, nosotros con el compromiso del director tenemos garantizados nuestros sueldos. Pero ¿cuánta gente, y con esta mal llamada ley de protección del empleo, van a estar en la casa sin tener que llevarle al hogar? La gente sale no porque quiera salir a pasear, sale a buscar su comida día a día, perdón. ¿Verdad? Y hay otra cosa que me gustaría señalar en función de lo enojado que estoy con la dictamen que recién salió del Ministerio de Salud, porque en el caso de mi compañero del taller 38 que salió contagiado, él determinó 6 personas que fueron contacto estrecho, ¿no? Y por cuanto son enfermedad profesional. ¿Qué se entendía como contacto estrecho? Cualquier persona que haya estado más de 15 minutos de cara a cara con otra sí. persona o más de 2 horas en un espacio cerrado. Hoy día el Ministerio de Salud dice sin mascarilla. ¿Por cuánto? Si esta hubiera estado vigente, a mi compañero le hubieran preguntado, ¿con quién tú tuviste más de 15 minutos, bla, 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 sin mascarilla? Con nadie, porque se supone que todos están con mascarilla. Entonces no vamos a tener ahora contacto estrecho, porque el trabajador no va a decir, oiga, yo no estuve con mascarilla. Va a decir, sí, sí estuvo con mascarilla. Ya, o sea, es demasiado estrecho el margen para definir los contactos estrechos. Y hay mucha gente que debería hacer cuarentena porque tuvo contacto, pero no la va a hacer porque la autoridad no lo califica. ¿Sí? Por ejemplo, la autoridad sanitaria califica en las normas, en la forma que yo te decía. Si tú eres de cara a cara, la Seremi, ¿qué nos dijo a nosotros? Que los buses, nosotros tenemos los buses asiento por medio más o menos. Y la Seremi viene y dice, no, no es necesario, el bus puede ir repleto mientras use la mascarilla. O sea, no hay Entonces, distanciamiento social ahí, nada. no se necesita. Mientras estemos en la mascarilla, no se necesita. Entonces, nos genera un problema. ¿Cuáles son los criterios? Son los criterios de cuidar la salud. ¿Por qué cuando en la investigación de contaminación se ve esto de contacto estrecho y no se ve en los lugares comunes? Cuando yo me meto un buque, en los buques hay pasamanos, hay una serie de zonas donde transitamos todos. Han sacado publicaciones que el virus está no sé cuánto tiempo en superficie y pasan sanitizando, hicieron los túneles de sanitización. Pero cuando yo entro a un buque, me tomo del pasamano donde se han tomado quién sabe qué. Y eso no lo toman. Sino toman netamente preguntándole a la persona con quién tuvo 15 minutos. O sea, Miquel, en general, sus reparos no van tanto a ASMAR, sino que a la autoridad sanitaria por lo que ha hecho que para ustedes es insuficiente. Correcto, efectivamente, porque ASMAR, como está entre la presión que le está llegando, tanto desde el gobierno como desde la dirección, para poder sacar los buques adelante, y tiene un respaldo de la autoridad sanitaria que le dice, oye, estamos cumpliendo todo lo que la ley pide que cumplamos. Entonces, ¿qué reparo yo le puedo hacer? ¿Ya? Entonces, Sí. eso, y no sé mañana qué ir a sacar, porque todos los días va cambiando según las presiones que debe tener, supongo yo. Miquel, cuando la emergencia pase, me imagino que van a retomar las demandas del último tiempo de ASMAR para que ASMAR primero siga existiendo. Segundo, se pueda contar con un tercer dique. ¿Cuál es el futuro de ASMAR? ¿Cómo lo vislumbran ustedes? ¿Un futuro prometedor o un futuro oscuro? A ver, aquí se está, primero que nada, el gobierno, este gobierno, que efectivamente nos está preocupando de la población chilena, está
ya diciendo que vamos saliendo de la pandemia, tenemos otra segunda pandemia que es la pandemia social. Entonces, está haciendo una cantidad de recorte de los presupuestos de la nación sin querer endeudarse, porque sí, este Estado de Chile, bajo esta forma de administración, sí se pudo endeudar el año 82 cuando tuvimos una crisis para salvar a la banca y endeudar al país para poder salvar a la banca. Pero no se puede endeudar para salvar a los ciudadanos y reforzar la industria nacional. Ya estamos viendo lo que está pasando con ENAP. Cuando tú me preguntas cuál es el futuro de ASMAR, el futuro de ASMAR es el que siempre ha sido. ASMAR es un motor de la región. Si queremos reactivar la economía una vez que pase esto, la economía se reactiva generando trabajo. Sí, pero no todos los políticos entienden eso, ¿eh? No todos los políticos entienden eso, porque me acuerdo de hace un tiempo cuando, no sé si fue un ministro el que vino acá y señaló de que había que estudiar lo del tercer dique para ver si iba a haber retorno económico o no. Es decir, la mirada se pone en lo económico en el corto plazo y no en la visión estratégica, por ejemplo, en la competencia que están haciendo el astillero peruano. Por ejemplo, efectivamente, porque aquí cuando dicen que este astillero de la Armada, ¿verdad? Y está hecho, y su base de este astillero es la mantención del buque de guerra, debería decir, hoy día, con los buques que estamos reparando, deberíamos estar en costo cero, no deberíamos estar en deuda, pero tenemos que salir a buscar buques civiles para poder subvencionar los trabajos que le hacemos a la Armada. Porque el astillero, el punto de equilibrio no le da solamente reparando los buques de la Armada. La Armada aporta en un 70%. Entonces, como empresa estratégica, el Estado debería mantener que en esta condición no deberíamos estar en déficit. Ese por un lado. Segundo, cuando planteamos el tercer dique, y venían ahora un montón de mejoras, nos sacaron el estudio que efectivamente tenía que haber un retorno y no había un retorno porque los buques Panamá eran no era tanto el comercio con buques Panamá que podíamos tener. ¿Ah? Pero nunca dijeron cuántos buques mercantes reparamos nosotros y cuántos buques le decimos que no se pueden reparar acá, por no tener diques. Y teniendo ese tercer dique, que es de doble capacidad del más grande que tenemos hoy en día, podríamos perfectamente atender a todos estos buques que estamos rechazando, aunque no llegue ningún por Panamá. ¿Ah? Pero eso no se dice, porque esta no era decisión de ASMAR, el tema de los buques, de decir no al tercer dique. Fue una decisión de la Armada, porque la Armada dijo, este astillero es para la reparación de los buques armados. Por cuanto a mí no me interesa tener un tercer dique para atender buques terceros. A mí me interesa tener construcción naval, que bienvenido sea, porque hacemos desarrollo de tecnología a través de la construcción naval, y la mantención de los buques. Pero en esa condición no nos da. ¿Eh? Y eso tenemos que ver, porque no solamente son los 2.500 trabajadores que estamos acá, sino son todas las empresas contratistas y también son todos los proveedores que generamos riqueza. El problema es que las empresas del Estado no generan riqueza para los intereses económicos de lo que administran el país. Generan riqueza para el Estado. Exactamente, y bueno, lo que tú dices puede tener razón, o sea, ASMAR es conocido a nivel latinoamericano, tiene un prestigio, y cerrarlo solamente a la Armada de Chile es como que le están ofreciendo un servicio a sus dueños, es un círculo, porque el Estado de Chile vende el servicio y lo compra a la vez. Y obviamente ahí el flujo es menor, obviamente. ASMAR es de Talcahuano, así como Huachipato es de Talcahuano y también está pasando por una situación difícil. Y todas estas empresas madres, yo vivo en Talcahuano también, obviamente todos queremos que sigan existiendo porque dan empleo. Y la verdad es que muchas entidades no solamente tienen un fin económico puro, sino que también es estratégico y social. Miquel Capetillo, muchas gracias por esta conversación con TVU, presidente del sindicato de ASMAR. Gracias a ti por la entrevista, cuídate y saludo a todos mis compañeros y trabajadores y trabajadoras de ASMAR
por el esfuerzo que se está haciendo, hay que tener paciencia que vamos a salir adelante. Gracias. Gracias, Miguel.